Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy vamos a hacer un video de la parábola, sus definiciones, sus elementos, etcétera. Empecemos. ¿Qué es la parábola? Es el lugar geométrico de todos los puntos cuyas distancias a una recta fija llamada directriz y a un punto fijo llamado foco son iguales, dice. Ya, básicamente es esto. Si yo, por ejemplo, tengo una recta por aquí, ya, a esta recta le puedo llamar directriz. Y tengo un punto fijo por acá. Este punto fijo va a ser mi foco. ¿Ya? Este va a ser mi foco. A ver, creo que está muy pequeño. Va a ser el foco, ahí está. ¿Qué más? Dice que, una vez más, es el lugar geométrico de todos aquellos puntos cuyas distancias a una recta fija, a esta recta se refiere, y a un punto fijo, a este punto, ya, son iguales. Es decir, si yo tengo acá un punto y la distancia de este punto ya hacia el foco, a este punto fijo, y la distancia de este punto hacia esta recta fija también tiene un determinado una determinada distancia, es un determinado número A, digamos, este otro también va a valer A. Si este de acá, si este segmento vale A, este otro segmento de este punto entre comillas cualquiera, ya hasta este punto fijo, punto fijo llamado foco, ya igual va a valer A. Entonces ambos van a valer A, la misma distancia, son iguales, dice, esas distancias. A ver, puedo elegirme otro punto, por ejemplo, por acá. Ya por ahí. La distancia de este punto cualquiera hacia la directriz y la distancia de este punto cualquiera hacia este punto fijo llamado foco, dice que van a ser iguales también. Este va a ser, digamos, una distancia B. Este también va a tener una distancia B. Ambos son, dice, iguales. Ya, son iguales. Entonces, esa es la definición de parábola. ¿Ya? A ver, busquemos otro punto. Un punto por acá. Por más acá. Ahí está. La distancia de este punto fijo en rojo hacia la directriz dice que es la misma distancia de este punto fijo rojito hacia el foco. Van a tener la misma distancia, dice, le vamos a llamar un C, una distancia C. A ver, otro puntito más por ahí arriba, que es en blanco. Por acá. La distancia de este punto blanco, ya, hacia la directriz, bueno, vamos a suponer que es así, porque la directriz es una recta, ¿no? Hasta ahí, ya. Y de este punto hacia el foco dice que son las mismas, son iguales. Entonces, si esta distancia es una distancia D, este de acá también, en teoría, es una distancia D también. Entonces, todos estos puntos que ingresan en esta definición, ya, todos estos puntos que cumplan esta condición de acá, ya, nos van a dar un lugar geométrico que se va a llamar parábola. ¿Listo? Si yo uno, por ejemplo, este punto de acá con este otro, ya, bueno, disculpen el dibujo, a ver otra vez, este y este, y bueno, va a generar para mí una parábola. Ya es así que la parábola, ya, entre sus elementos está la directriz, que es la recta fija, es el foco, y bueno, más adelante vamos a ver que tiene otros elementos más. Ya, pero básicamente la definición de parábola es esa, ya que
cumpla esta condición, ya que las distancias de un punto cualquiera hacia el foco como hacia la directriz sean iguales. Ya, obviamente no van a ser unas distancias constantes porque esta distancia es menos o menor a comparación de esta otra, por ejemplo. Entonces, mucho cuidado que piensen que es constante. No, no son constantes, sino son iguales, dice. Ya, está bien. Bien, a ver, voy a tratar de mostrarles esta definición con más detenimiento acá en el GeoGebra. Vámonos al GeoGebra. Ahí está. Entonces, fíjense, tengo estos puntos acá. Este es mi punto fijo, esta F. Ya, y todos mis puntos que están alrededor, ya, todos estos puntos cumplen esa condición que me está dando la definición de la parábola. A ver, por ejemplo, este punto I de acá, ya, ¿dónde está este punto I? Aquí, es el segmento EG. EG acá. Esta es mi directriz, por cierto, esta de acá. Esta es la directriz. Entonces, este segmento en naranja dice que vale 4.09. Y este mismo segmento que va a partir de G hasta F, voy a decir mismo segmento, ¿por qué? Porque si vemos I sub 1, este otro segmento, también vale 4,09. A ver, veamos este que está en rosa, este segmento H. A ver, ¿dónde está el segmento H? Debe estar más arriba, acá está. El segmento H dice que vale 4.67. Y la distancia de ese punto, ya, hacia el foco, H sub 1 va a ser el otro segmento, este, igual vale 4.67. O sea, este punto D, ya, este punto D, la distancia de este punto D hacia mi directriz vale 4.67. Y la distancia de este punto D hacia mi foco vale 4.67. Acá, a ver, vamos a colocarle otro color al foquito para que nos demos cuenta cuál es, que sea café. No es café, ¿qué color es? Granate, dice. Ya, y vamos donde la directriz, ya donde la directriz, esta también le vamos a colocar color granate, ya. Propiedades, color marrón, granate, ahí está. Estilacho un poquito más grueso, ahí está. Listo. Entonces esta es mi directriz, este que es color granate, y este es mi punto foco color granate. Bueno, de hecho ya tengo yo mi parábola, ya. Todos estos puntos me van a generar una parábola, o como dice mi definición, ya, un lugar geométrico. La parábola es un lugar geométrico. Entonces, a ver, pongámosle color a nuestra parábola para que aparezca. Ya, a ver, le vamos a colocar qué color. Este color, a ver, o este otro. Ya. Estilacho un poco más gruesito. Ya, opacidad. Ahí está. Ahí está nuestra parabolita. Ahora haremos la prueba. Ya, un segmento cualquiera. A ver, voy a apretar acá. Aprieto segmento. A ver, de este punto hasta este segmento. De este punto hasta la directriz, y de este mismo punto hacia el punto del foco. Este es el segmento L. Le voy a cambiar de nombre este otro. Entonces el nombre también le vamos a poner L, y van a ver que tiene la misma longitud. Fíjense, el segmento LM, acá está, vale 3. Y el segmento LF, o llamado L sub 1, también vale 3. Entonces todos los puntos que me van a generar este lugar geométrico que se llama parábola, todos los puntos van a tener esa misma característica.
van a ser iguales tanto en su distancia hacia la directriz como en su distancia hacia el foco. Es lo que dice la definición de parábola. Y cualquier distancia puede estar más alejado incluso. Ya, a ver, escogeremos una distancia, fíjese, de por acá. Un punto, a ver, ¿dónde está? Recta segmento, ahí está. Uno de acá lejos. Escogeremos que esté justo en nuestra parábola. Hacia el segmento, perdón, hacia nuestra recta. Ahí está. Y del mismo punto hacia nuestro foco. ¿Cuánto valen ambos? Fíjate, bueno, automáticamente se ha puesto M. Entonces a esta F le cambiaremos como M, ¿ya? A ver. Ya. Renombrar. También va a ser M. Listo. Y bueno, el otro segmento automáticamente se ha puesto M sub 1. Fíjense ambos segmentos M. El primero vale 18.22. Y fíjate el segundo, igual vale 18.22. Simplemente he puesto un punto y he hecho un segmento, o bueno, un segmento que me diga la distancia. Un segmento que me diga la distancia hasta la directriz. Y otro segmento que desde ese mismo punto N que me diga la distancia hacia el foco. Ambos son 18.22, fíjese. Entonces esa característica tiene la definición de la parábola o del lugar geométrico llamado parábola. Yo creo que ahora sí está más entendido esto, ¿ya? Bien, ¿qué más? Veamos elementos de la parábola. Anotamos acá abajo elementos de la parábola, ¿ya? Parábola. Porque si no va a decir parabola. Ya, elementos de nuestra parábola. Bien, ya sabemos que nuestra parábola, bueno, ya sabemos cómo está construida nuestra parábola. ¿De qué se trata? Entonces acá vamos a tener una directriz. Más acá le vamos a crear un puntito. Este va a ser el foquito. Listo. Y bueno, acá hay un punto, muchachos. Un punto. Este punto va a ser el vértice. Si este es el foco, este es el vértice. Y esta va a ser la recta de la directriz. ¿Ya? La recta de la directriz. Ahora, como ya sabemos la definición, la distancia de este punto medio entre la directriz y el foco, que se va a llamar para nosotros vértice, le vamos a poner vértice. La distancia hacia la directriz es una distancia A. ¿Listo? Entonces, a ver, hagamos una distancia acá. Ahí está. Y del mismo vértice hacia el foco también será una distancia A. Listo. ¿Qué más? Tenemos el foco, tenemos el vértice y tenemos la distancia A que va desde el vértice hasta la directriz. Y la misma distancia A que va del vértice hacia el foco. ¿Qué tal? ¿Qué más tenemos? Bueno, en teoría, este vértice, si viene acá la parábola, hay un lugar donde la parábola dice esta figura, bueno, me voy al otro lado. Ya, entonces, ese lugar va a ser el vértice, el lugar donde se va a dar vuelta la parábola hacia el otro lado. Pues más o menos, a ver, este dibujo es malísimo, pero a ver. Tenemos esta forma. ¿Ya? Ahí está. Entonces, del vértice se ha doblado, bueno, se ha ido al otro lado. Listo, estaba viniendo a este lado, estaba viendo feliz. Y bueno, vio al vértice y bueno, se da vuelta. Se va al otro lado. Entonces, ¿qué elementos más tenemos? Ya que tenemos este dibujo que parece ser una parabolita, disculpen por favor. Entonces, también existe
un lado recto, que es otro de los elementos de la parábola. El lado recto, el lado recto siempre va a pasar por el foco, siempre va a pasar por el foco, y el lado recto va a tener una longitud, lado recto va a ser igual a ¿qué? A 4 veces A. Esa va a ser su ecuación, 4 veces A. Si esto vale A, entonces ya tienes, ¿no? 4 de estos tiene que ser el lado recto. 2A para arriba y 2A para aquí abajo. Bueno, esto tendría que ser más igual, ¿no? Pues fíjense, el dibujo me ha salido medio chafa. No está bien. Pero ustedes ya se imaginarán. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos 2A, 2A, 4A en total para el lado recto. Tenemos el vértice. Tenemos la distancia del vértice a la directriz, que es la distancia A. Del vértice hacia el foco, que es la distancia A. Bien, acá en el lado recto. El lado recto, muchachos, chicas, chicos, siempre va a ser perpendicular al eje de simetría. Y aquí, vamos a hacer un eje. Aquí va a entrar el eje de simetría, que también es otro elemento de nuestra parábola, disculpen. Tenemos acá una rectita y le vamos a segmentar, ¿listo? Segmentamos esta recta. Ahí tengo segmentadito, ya está. El eje de simetría va a ser quien contenga siempre a nuestro vértice y a nuestro foco. Este eje de simetría, dos cosas: o puede ser paralelo al eje X, a este eje X, o puede ser paralelo al eje Y. Eso va a depender ya de la ecuación. Entonces tú vas a ver tu ecuación y vas a decir, vas a ver qué características tiene, y de ahí vas a sacar la conclusión de que el eje de simetría o está paralelo a este eje o a este otro eje horizontal, que se llama el eje X. Otra característica para poderles reconocer al eje de simetría es que, una vez más, hace rato te dije, va a contener a tu vértice y a tu foco. Y tu directriz va a ser perpendicular a este eje de simetría, y tu lado recto también va a ser perpendicular a tu eje de simetría. Con eso tenemos todos los elementos, creo, de nuestra parábola. ¿Listo? Vámonos a las ecuaciones. ¿Qué ecuaciones tiene la parábola? ¿O cuál es la ecuación de una parábola? Entonces colocamos acá abajo ecuaciones. Ecuaciones de la parábola. De la parábola. Acento siempre, por favor, porque si no va a decir parábola. Listo. Entonces, la parábola tiene dos ecuaciones. Dos ecuaciones básicamente. La primera es y menos k al cuadrado. Ya anotamos acá. Y menos k todo elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a más menos 4 veces a. Esta a, por cierto, es esta distancia. Esta es esta distancia. ¿Listo? 4 veces a por x menos h. Este obviamente ya no está al cuadrado. No es como la circunferencia, por si acá. ¿Qué más? Y esta ecuación va a ser cuando el eje de simetría es paralelo a x. Entonces anotamos eso. Esta ecuación es para cuando el eje de simetría es paralelo al eje X. Listo.
acomodamos esto, ahí está. Para cuando el eje de simetría es paralelo al eje X. Pero hay más. De acá vamos a tener qué cosita. Fíjense que tiene signo más y menos. Obviamente la ecuación no va a tener los dos signos, ¿ya? Entonces, ¿cuándo va a ser más y cuándo va a ser menos? Entonces vamos a anotar esos detalles acá. Cuando la ecuación sea de esta forma, cuando sea positiva, ¿ya? Cuando sea positiva, y cómo va a ser la gráfica. Y este lado vamos a colocar cuando la ecuación sea negativa en su segundo miembro, por cierto. Cómo va a ser nuestra gráfica. Entonces, hacemos nuestros dos planitos cartesianos. Ya, ahí está. Ahí está. Cuando va a ser positivo en el segundo miembro, ya, cuando va a ser positivo, la parábola va a estar abierta hacia la derecha. Perdón. Así. Ya puede ser así. Puede ser así. Pero la cuestión que la idea es que la parábola va a estar abierta hacia la derecha. Hacia este lado. Cuando es negativa, la parábola, nuestra parábola va a estar abierta hacia la izquierda. Ahí está. Hacia este lado. ¿Ya? Listo. Vamos con la otra ecuación. Esta es nuestra primera ecuación. ¿Ya? Bueno, la primera ecuación, cuando tienes al eje de simetría paralelo al eje X. Ahora la ecuación cuando tienes el eje de simetría paralelo al eje Y. A ver, vamos más abajo. Esa ecuación va a ser de esta manera. X menos h todo al cuadrado va a ser igual a más menos 4 veces a por y menos k. Ahí está. En este caso, esta ecuación va a ser, ya como hemos escrito arriba, para cuando el eje de simetría sea paralelo al eje Y. Entonces, a ver, disculpen, para cuando el eje de simetría sea paralelo al eje Y. Ahí está. Y en este caso también tenemos dos tipos, porque fíjate, tiene más y menos ahí, ¿no ve? Entonces, de acá vamos a ver, hagamos nuestros dos planos cartesianos. A ver. Ahí están, dos planitos. Listo. En este caso, cuando, como hemos hecho arriba, haremos de la misma manera. No les vaya a confundir con todo esto. Ya, acá hay dos ecuaciones. A ver. X menos h todo al cuadrado va a ser igual a más 4 veces a por y menos k. Y el otro caso es cuando x menos h al cuadrado en el segundo miembro tenga menos 4a por y menos k. Ahora sí, ya estamos ordenados. Disculpen, por favor. Ya, acá tenemos ahora sí nuestros dos planitos cartesianos. Ya, ¿qué pasa cuando es positivo y qué pasa cuando es negativo? Bien, cuando es positiva, en el segundo miembro, ya, claro, en el segundo miembro, cuando es positiva, la parábola va a estar abierta hacia arriba.
Ya obviamente no siempre va a ser así, puede ser así la parábola, ya, o puede ser así. Ya, la cuestión es que va a estar abierta hacia arriba. Y cuando es negativa la cosa, la parábola va a estar abierta hacia abajo. Ahí está. Entonces tenemos, fíjese, tenemos 4 ecuaciones. En realidad es la misma ecuación. Cuando el eje de simetría al que contiene al vértice y el foco, ese eje, sea paralelo al eje X. A ver, haremos las cosas bien. Ese es Y, ese es X. Este es Y y este es X. Cuando ese eje de simetría sea paralelo al eje X, entonces la ecuación va a ser Y menos K al cuadrado. ¿Ya? Y menos K al cuadrado, si dice eso, tu ecuación, o bueno, tu eje de simetría paralelo al eje X. ¿Listo? Y la otra ecuación, X menos H al cuadrado, entonces tu eje de simetría va a ser paralelo al eje Y. ¿Ya? Listo. Es decir, el eje de simetría, bueno, una vez más, esto puede estar acá. No siempre va a ser por ahí. Puede ser por ahí también. Entonces este eje que contiene al foco y al vértice. ¿Ya? Ese es el eje de simetría. Va a ser paralelo al eje Y. ¿Listo? Entonces ya tenemos... ¿Qué cosas? Repasemos. Desde arriba. Ya es el lugar geométrico de todos los puntos cuyas distancias una recta fija llamada directriz y a un punto fijo llamado foco son iguales. Y ya les explico esta parte. Elementos. Ya tiene un vértice, tiene un foco, una directriz, ya una distancia A del vértice hacia la directriz y una misma distancia A del vértice hacia el foco. Acá, por cierto. La distancia total desde acá hasta acá es obviamente 2 veces A. Ahí está, eso me ha faltado, creo. Ahí. ¿Qué más? Ecuaciones de la parábola, tiene 2 ecuaciones. Ya tiene 2 ecuaciones. La ecuación cuando tu eje de simetría va a ser paralelo al eje X y la ecuación cuando tu eje de simetría va a ser paralelo al eje Y. ¿Listo? Eso sería. Bien, en el siguiente video seguramente vamos a hacer ejercicios de la parábola con estas características. ¿Listo? Bueno, hasta luego, espero te sirva.